Me estoy encontrando con personas autónomos de 60 a 55 años que toda su vida laboral han estado pagando el mínimo de cotización. ¿Qué ocurre? Empresarios que tienen empresas con 30 y 40 trabajadores están pagando el mínimo y se jubilarán con 800 euros. Ahí está esa brecha tan grande entre las pensiones de los autónomos y de las personas que están en régimen general. Podría ser justo que se estableciera toda la vida laboral, pero hay que estudiarlo, porque si establecemos toda la vida laboral, un señor que ha estado trabajando 30 años a topes y los 5 años últimos de su vida laboral está en el desempleo o no tiene trabajo, ¿sería justo que ese señor le penalizara esos 5 últimos años? O una persona que por A o por B no ha podido conseguir empleo hasta muy tarde, ¿sería justo que los primeros años le penalizaran tanto? Sobre todo desconocimiento de la gente, porque tienen bombardeos mediáticos de políticos que utilizan las pensiones como arma política, tanto de un lado como de otro, y cuando están en la oposición dicen una cosa y cuando están en el gobierno no pueden cumplir lo que dicen. En general, creo que hace falta un pacto de Estado para arreglar las pensiones y no va a ser fácil. Es cierto que hay pensiones que son muy bajas y que tendrían que tener una reestructuración, pero no deja de ser cierto que la diferencia entre el 0,25 y el IPC es el menor de los problemas que tienen ahora las pensiones. En una pensión mínima estamos hablando que la diferencia de incremento del 0,25 al IPC está en 3-4 euros, con lo cual a fecha de hoy el menor de los problemas de las pensiones es la diferencia entre el IPC y el 0,25. Los jóvenes ahora están entrando con 24 o 25 años al mercado laboral, parece que si no tienes 2 carreras y un máster no se puede acoger nadie al mercado laboral. Hay empresas que siguen exigiendo esas personas con carreras y máster, lo cual yo veo un error para determinados sitios de trabajo. Y es un problema porque esos jóvenes tardan en generar economía, tardan en comprarse un coche, tardan en comprarse una casa, los concesionarios de coche no necesitan tanto personal. Los políticos tienen que ser conscientes de que esta viabilidad no existe y tienen que hacer un pacto de Estado, se tienen que olvidar de extremos políticos, tienen que hacer un consenso y tienen que conseguir que a corto plazo la normativa de las pensiones se consiga para conseguir una viabilidad del sistema.